es una muy mala noticia para la dictadura cubana porque el barco que ellos estaban esperando con muchas ansias, el barco ruso que iba a arribar a Cuba con combustible que fue cargado de barco a barco hace unas semanas, pues señores, arribó a las aguas venezolanas. El tanquero, conocido y reporta así la agencia Reuters, Seahorse, que cargó combustible ruso a principios de este año y que debía haber llegado a Cuba, pues llegó a Venezuela después de haber permanecido en el Atlántico por semanas. Un duro golpe para una isla sedienta de combustible. No está claro el por qué este barco con combustible ruso, que tiene bandera de Hong Kong, estuvo tanto tiempo varado en el mar, ni tampoco por qué cambió su rumbo a Venezuela. El viernes, el Seahorse estaba entre Puerto Palito y Puerto Cabello en la costa de Venezuela y aún no ha descargado, según la data de esta compañía LCEG. Otro barco ruso que se encuentra sancionado, el Anatoly Kolodin, estaba este viernes en ruta a Cuba. Si llega a Cuba, puede ser este fin de semana, si no es enrutado o disminuye la velocidad. Trae 650 barriles de crudo. Pero aquí hay un dato muy interesante. A medida que este barco se acerque a Cuba, ya vimos que uno se desvió y está en Venezuela, que es el Seahorse. El segundo, que es el Anatoly Kolodin, Estados Unidos puede embargarlo, puede detenerlo, porque es un barco sancionado por los Estados Unidos. ¿Lo dejará pasar el presidente Donald Trump? Hay que ver. Hay que ver cómo se va a desarrollar eso mientras llega este barco a Cuba. El régimen de La Habana confirmó que hace 3 meses, ningún barco con petróleo llega a la isla. Pero además, escuchemos las mentiras de la dictadura. ¿Usted cree, cubano, tú que estás dentro de la isla, que tus apagones, tu miseria, tu falta de electricidad comenzaron hace 3 meses? Porque en la prensa internacional, si usted lee diarios muy importantes, pareciera que en Cuba los apagones comenzaron hace 3 meses. Pareciera que en Cuba los hospitales carecen de electricidad hace 3 meses. Parece que en Cuba no hay medicina hace 3 meses. Tú que estás dentro de la isla, hace 3 meses nada más que tú tienes apagones. Porque escuchen el nivel de descaro, de cinismo, de mentira de este viceministro primero de Energías, quien aseguró que si hubiera Cuba estado recibiendo combustible, el déficit sería de 500, 600 megawatts y eso se podría manejar. Es decir, tú tendrías electricidad. Se les olvida decir que aun cuando Cuba estaba chupando de la teta del petróleo venezolano, el petróleo mexicano y lo estaba revendiendo, los cubanos estaban en perro apagón. ¿O no? Cualquier tipo de combustible. Y a partir de esa fecha hasta ahora, hace más de 3 meses que no entra un solo barco de combustible contratado en el mercado internacional. Y hago énfasis en eso, porque aun cuando el presidente lo explicó y nosotros lo hemos dicho en varios lugares, ha habido especulación alrededor de eso. A puerto cubano no ha tocado ningún barco con combustible adquirido o comprado en el mercado internacional. Los barcos que han tocado puerto cubano y que se han movido han sido para transportar el combustible nacional, el crudo cubano, hacia las termoeléctricas de los diferentes clientes del país. En estos 3 meses, el país no ha recibido ni diésel, ni fuel oil, ni gasolina, ni turbocombustible para la aviación, ni gas licuado de petróleo para la cocción de alimentos. Esto ha traído consigo que no se pueda generar electricidad con la generación distribuida que tanto nos costó. Se tienen además disponibles 330 megawatts en los motores de MOA, en las Patanas y en el Mariel. Motores que también consumen fuel y que no pueden trabajar a partir de que no tienen combustible. O sea, entre los 1.100 de la generación distribuida y estos motores hay más de 1.400 megawatts que el país hoy lo tiene listo para prender y para poder generar electricidad y no tiene una sola gota de combustible para hacerlo. Solo en el país en este momento se está generando con crudo nacional en las termoeléctricas, con el gas acompañante de los pozos de petróleo, en las unidades de Energas y con las fuentes renovables de energía.
y esto provoca un déficit en el día promedio de 1.400 megawatts y entre 1.800 y 1.900 megawatts en el pico. Si sacamos una cuenta de bodeguero y vemos los 1.400 megawatts, si dispusiéramos de ese combustible en el mediodía, no hubiera apagón. Señores, esto lo dice el viceministro primero sacando una cuenta de bodeguero. En Cuba no habría apagón al mediodía antes de enero. Es decir, en diciembre tenías tú o no tenías tú apagón en Cuba. Al mediodía y a cualquier hora. Se les olvida que en el 2024 ellos prometieron que en el 2025 iban a tener 1 minuto de energía que se creara en Cuba y eso iba a ser un éxito. ¿Te das cuenta cómo te engañan? ¿Te das cuenta cómo te mienten? ¿Te das cuenta cómo te manipulan? ¿Mm? Dime. Así que si hubiese entrado el petróleo, resulta que los cubanos tendrían electricidad y no habría apagones al mediodía. ¿Mm? Seguimos escuchando. O tuviéramos niveles muy inferiores de apagón. Y en el pico eléctrico ahora, en este momento que estamos, realmente los niveles de apagón fueran de 400, 500, 600 megawatts, que son manejables, que pueden ser distribuidos, planificables de otra manera diferente. Esto trae como consecuencia que el sistema es realmente inestable. Claro, y el sistema va a ser inestable por la incapacidad que tienen ellos. Desde hace un año y medio se ha caído 6 veces el sistema electroenergético nacional y no es por la falta de combustible, es por la falta de inversión, es por la falta de mantenimiento, es porque ustedes se han robado el país. Pero ahora yo lo dejo para que usted me diga, cubano, ¿de verdad tú crees que tu situación en diciembre con los apagones era una fantasía? Porque lo que él te vende es que como en diciembre entraba petróleo, tú no estabas con estos apagones. Al mediodía tú tenías electricidad. Es decir, los cubanos que protestaban y que salían a las calles y que denunciaban su apagón, tú eras un asalariado de la CIA, porque ¿cómo ibas a hacer eso si tú tenías la electricidad? Dice Yamile, yo nací en 1964 y me criaron con apagones. Si dependiera del pueblo hace rato, él no estaría en ese pueblo, en ese puesto. Buenas tardes, Daniel, brother, ese comunista es un mentiroso. El CEN se cae y Canel, ¿para cuándo se va a caer? Dice, Trump es un títere de la élite globalista y la élite no quiere cambiar el comunismo que están imponiendo en todo el mundo. Despierta y vean la realidad. Sí, tienes toda la razón, Margarita. La élite no quiere nada. El comunismo es lo más hermoso que hay. Por eso están así. Desde que yo nací en el 62 estoy viendo y oyendo la misma matraca y la misma muela. Una muela barata que es para dormir al cubano, para tener al cubano aún más prisionero de esas mentiras, porque usted lo oye y dice, y además la prensa internacional, como se traga este cuento, como si los apagones del cubano fueran desde diciembre para acá, como si la falta de medicamentos en los hospitales fuera desde diciembre para acá. Te hablan de la cirugía. ¿Por qué coño la prensa internacional no le dice dónde están los miles de millones de dólares que ustedes tienen en las cuentas de Gaesa, como reveló The Miami Herald? ¿Cómo es posible que ustedes no llegaran a un acuerdo con Rusia, un acuerdo que daba 1.000 millones para restablecer y para reparaciones, inversión en el sistema electroenergético nacional, pero ustedes tenían que poner 100 millones? Pero es la mentira de la dictadura. Señores, gracias miles por estar, gracias por conectarse, gracias por seguirme.